Salve María. Vamos a proceder a esta meditación para el primer sábado de mes, atendiendo el pedido que hizo la Santísima Virgen en Fátima, que hiciéramos un acto de reparación a su Inmaculado Corazón y que durante por lo menos 5 primeros sábados de mes consecutivos asistiéramos a la misa, comulgáramos, rezáramos el rosario y desde una semana antes hasta una semana después de ese primer sábado confesarnos, todo con la intención de reparar los ultrajes que el mundo cada vez comete en mayor cantidad y gravedad. Entonces esa es la intención de la meditación y hemos escogido para este sábado el primer misterio doloroso, que es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Entonces, no hay tema que nos lleve más a la santidad, más recomendable por todos los santos, específicamente San Buenaventura, recomienda siempre meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, toda esa obra redentora que Él operó. Redentora quiere decir que Él vino a pagar nuestra deuda, el pecado de nuestros padres, los pecados nuestros que nos hacen imposible entrar al cielo. Por esa deuda que adquirimos con Dios, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo para eso, para rescatarnos, para pagar esa deuda y que las puertas del cielo se puedan abrir para nosotros. Entonces, siempre muy saludable en cualquier época del año meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos siguiendo el método de San Ignacio para fijar nuestra imaginación en el tema que vamos a meditar. Entonces, imaginar, hacer la composición del lugar. Entonces, imaginar esa escena de nuestro Señor en ese Jueves Santo, que Él se retira ya en la previsión de todos los dolores que se venían sobre Él de la pasión. Él fue a prepararse para ese supremo combate de su vida, para derrotar al demonio. Se fue a preparar, qué gran ejemplo para nosotros, haciendo oración. Y se iba a un lugar apartado, lejos de la agitación del mundo y de los quehaceres del día a día, en lo cual hacía con frecuencia. Entonces Él va con los apóstoles, los discípulos, a cierta altura, les dice que esperen y Él entra a ese huerto de los olivos que queda a las afueras de Jerusalén, un monte al lado de Jerusalén, el monte de los olivos, donde había un huerto de olivos, donde se cultivaba oliva. Y entonces imaginemos la noche, con una luna llena, una noche clara, y nuestro Señor que entra con los apóstoles a ese jardín, a ese huerto, y a cierta altura pide a los demás que esperen. Él va con San Pedro, San Juan y Santiago, y se separa de los demás. Y después Él se separa de San Pedro, San Juan y Santiago, y se va a una pequeña cueva donde habitualmente Él iba a rezar solo delante del Padre, y ahí lo vemos previendo todos los dolores que se venían sobre Él. Él comienza a sentir un temor y una agonía. Agonía es una palabra griega que significa lucha, combate. Entonces esa lucha, ese combate espiritual en el cual Él sintió un terror tremendo de todos los sufrimientos que se venían sobre Él. Entonces imaginemos esa escena. A cierta altura sale, encuentra a los apóstoles dormidos, vuelve otra vez, por segunda vez, por tercera vez los encuentra dormidos y Él se halla solo en ese combate tremendo sin tener ni siquiera el consuelo de los apóstoles. Entonces comencemos con una oración preparatoria después de imaginar esta escena. Oh Madre y Reina de Fátima, juntos meditemos sobre el misterio doloroso de la agonía de vuestro divino Hijo en el huerto de los olivos. Vos que sois corredentora y con Jesús sufristeis los grandes tormentos de la pasión, alcanzando la gracia de, al meditar este misterio, rezar una hora con Jesús en Getsemaní, confortándolo en sus dolores
lleno de gratitud por el infinito amor que lo llevó a abrazar tan crueles padecimientos para salvar a cada uno de nosotros, así sea. Y ahora leemos el relato evangélico de San Marcos. Llegan a un huerto que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y les encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Bueno, aquí hay, en fin, como todos los pasajes de la Pasión, hay 1000 enseñanzas para sacar de aquí, de una riqueza impresionante. Pero comencemos levantándonos la pregunta que se levantan varios comentaristas. Si nuestro Señor había dicho en la cena: he deseado comer esta Pascua con vosotros, y la Pascua era ese pasaje de Él, de la vida a la muerte. Él deseaba morir por nosotros. Él vino al mundo para eso. Él tiene un tal amor por nuestras almas que Él quería ofrendar su vida. Él tenía un deseo ardoroso de entregar su vida por nosotros y derramar su sangre. Entonces, ¿por qué ahora aquello que Él tanto deseaba, por qué ahora se dirige al Padre pidiéndole que aparte de Él ese cáliz si es posible? Entonces, los santos comentaristas dicen algo muy lindo. Él expresa esa debilidad para mostrar la flaqueza propia de nuestra naturaleza humana que Él había asumido. Entonces, a pesar de Él ser Dios, Él era también hombre, tenía las dos naturalezas en una persona. Entonces, era para darnos una lección a nosotros como seres humanos, para que cuando nos sentimos nosotros débiles delante del dolor, delante de las cruces que Dios nos manda, recordarnos que Él, a pesar de ser Dios, también sintió debilidad y sintió temor y pavor delante del sufrimiento, así como nosotros lo sentimos. Pero entonces seguir el ejemplo de Él, de rezar y de pedir fuerzas. Nosotros no tenemos fuerzas para llevar las cruces que Dios pone en nuestro camino, pero por eso nos dejó los sacramentos, por eso nos dejó la oración, por eso nos dejó a la Virgen desde lo alto de la cruz como Madre nuestra, para que a través de esos medios obtengamos esas fuerzas sobrehumanas que nosotros no tenemos y que Él nos quiere dar para poder llevar nuestras cruces y afrontar los dolores de la vida. Entonces, ese es un primer punto que debemos de sacar de provecho de esta meditación. Un segundo punto de meditación que debemos tomar es: ¿por qué nuestro Señor sufrió tanto en este pasaje? Que en una manifestación extrema de dolor moral, espiritual, Él suda sangre, salen gotas de sangre por sus poros que empapan el suelo. Si Él estaba rezando delante del Padre, no estaba siendo objeto de ningún dolor físico, ¿por qué esa extrema agonía? Porque Él estaba midiendo el tamaño del sufrimiento que Él tenía que padecer en proporción al tamaño y la cantidad de pecados que Él tenía que reparar. ¿Cuáles eran estos? Eran todos los pecados de la humanidad, desde el pecado de Adán y Eva, el fratricidio de Caín con su hermano Abel, los pecados en la época del diluvio, los pecados de Sodoma y Gomorra, en fin, todos los pecados de toda la humanidad, de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hasta
fin del mundo, hasta los pecados del anticristo y de la humanidad en esa gran decadencia que narra el Apocalipsis. Entonces, viendo esa montaña gigantesca de pecados, y algunos de una gravedad extrema, de una malicia extrema, él vio que el tamaño del sufrimiento también era una montaña gigantesca que tenía él que soportar de dolor. Qué gran lección nos da nuestro Señor. Delante del dolor, Él no hace como el avestruz que mete la cabeza en un hueco, no. Él miró de frente el dolor, midió el tamaño del sufrimiento que se venía sobre Él, y Él era Dios. Él veía el futuro para Él no hay tiempo. Él, como Dios, vive en un eterno presente, y Él comenzó a considerar en concreto todo lo que Él iba a sufrir en esa pasión. Entonces, toda la actitud venal de Pilatos, entregándolo a pesar de ver que él era justo, la traición de su propio pueblo, de los líderes religiosos que serían los que lo condenarían, con las peores acusaciones, la tibieza de esos discípulos suyos que él sabía que los iba a encontrar ahora y durmiendo, cuando él estaba preparándose para ese auge de su vida aquí en la tierra, de su vocación, y ellos ciegos, mediocres, fríos, tibios, durmiendo. Entonces, cada azote de la pasión, la corona de espinas, esa cruz que él tendría que cargar, sus fuerzas que se agotarían, el pueblo escogiendo a Barrabás, un bandido que era un peligro para ellos, escogiéndolo en vez de nuestro Señor, todo eso lo hacía sufrir. Pero no solamente lo hacían sufrir, la previsión de esos dolores físicos y morales que vendrían sobre él a partir de los pocos minutos que lo tomarían preso, sino también él contempló todos los pecados de la humanidad y contempló los pecados de hoy en día que estamos en un auge de maldad donde la humanidad entera, nunca hubo un caso así. Hubo civilizaciones que entraron en decadencia aquí y allá, pero hoy en día es el mundo entero. Con esa facilidad de comunicación, hasta los últimos rincones de la tierra llega la inmoralidad, la blasfemia, el odio a la iglesia, se difunde todo tipo de pecados. Es una cantidad enorme, una gravedad tremenda. Hoy en día hay pecados que son privilegios de nuestros días que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Y Él también consideró mis pecados, los de cada uno de nosotros. Pensemos en eso, como nuestro Señor en ese pasaje de la pasión, Él sufrió viendo los pecados que yo iría a cometer. Y Él aceptó todo eso. Pidió al Señor que se apartara el cáliz si era su voluntad. Y si no, que no lo era, la voluntad era que Él muriera en la cruz. Él bebió ese cáliz. Vino un ángel, lo consoló, en fin, y Dios le dio fuerzas para seguir adelante en la pasión. Entonces, quiero hacer aquí una oración muy linda de San Alfonso María de Ligorio. Ah, mi Redentor, os veo todo afligido y pálido por vuestros sufrimientos y en una agonía mortal. Rezáis, decidme por quién rezáis. No fue tanto por vos que suplicasteis, sino por mí, ofreciendo al Eterno Padre vuestras poderosas súplicas, unidas a vuestras penas para obtenerme el perdón de mis culpas. Ah, mi Redentor, ¿cómo pudisteis amar tanto a quien tanto os ofendió? ¿Cómo pudisteis aceptar tantos sufrimientos por mí, conociendo ya entonces la ingratitud con la que yo os habría de tratar? Oh, mi Señor, afligido, hacer que participe del dolor que entonces sentíais por mis pecados. Yo detesto mis pecados en el presente y uno mi arrepentimiento al pesar que tú sentiste en tu muerte. Ah, mi Salvador, no miréis para mis pecados, pues no me gastaría el infierno. Mirad para los sufrimientos que soportasteis por mí. Oh, amor de mi Jesús, sois mi amor y mi esperanza. Señor, yo os amo con toda mi alma y quiero amaros siempre. Por los merecimientos de aquella angustia y tristeza que sufristeis en el huerto, dadme el fervor y el coraje en las luchas para vuestra gloria. Entonces, muy lindo, pidamos eso a nuestro Señor. Si Él sufrió todo esto por mí, yo voy a regatearle a Dios las cruces que Él me manda. Todos tenemos cruces para cargar, veámoslas de frente, aceptémoslas con amor, besémoslas como Él besó su cruz
Y Él que era inocente, Él que sufrió por mí, quiere que yo también pague una cuota para sufrir también yo por mí, para purgar y pagar mis faltas, que es mejor sufrirlas aquí en la tierra que en el purgatorio. Y además como este acto de reparación para reparar también las faltas que la humanidad hoy en día comete en general. Terminemos entonces con una oración a la Santísima Virgen. Oh María Virgen de Fátima, si al finalizar esta meditación que realizamos en desagravio a las ofensas cometidas contra vuestro corazón inmaculado, os pedimos que intercedáis por nosotros ante Jesús y nos alcancéis la gracia de arrepentirnos siempre de nuestros pecados que tanto le afligieron en el huerto de los olivos. Incutid en nuestros corazones una inquebrantable confianza en la infinita misericordia de vuestro divino Hijo, que vino al mundo para buscarnos y no para vernos perdidos, así sea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.